Ahora sí. Bien. A ver, un segundito. Disculpen. Tengo que sacar pagos antes de las 6 de la tarde y me estaban escribiendo. Si no, la gente no cobra después. No es menor. Se les va a tocar alguna vez. El mercado de trabajo, en el mercado de trabajo la oferta procede de los trabajadores y las demandas de las empresas. ¿Sí? ¿Me escuchan ahí? ¿Se Sí, Sí, cortó? se escucha. Ah, Sí, sí, se profe, te cortó. escucha. Está bien. ¿Y se ve la imagen? También, sí se ve. Buenísimo, buenísimo, sí, buenísimo. sí. Esta unidad es muy linda. Es muy utilizable, digamos, en términos prácticos. Tiene 52 filmines, la vamos a dar en 2 clases. ¿Este Power ya lo pasó, profe, o no? No, no lo pasé. Ah, Ya bueno. se los paso al grupo. Bueno. Buena consideración. ¿Ve que me tienen que ir apuntando ahí? Un segundo. Hola, hola, hola. No sé por qué, pero a mí se me corta o nadie me habla. Debe ser que No, se nadie me No, escucha no, habla. bien. se escucha Ah, bien. bueno, perfecto. Se escucha bien. Pues como quedó en silencio, es porque todos apagan los micrófonos. El mercado de trabajo, los principales tipos de desempleo son el estacional, el friccional, el estructural y el cíclico. ¿Alguno de ustedes está desempleado? Ahora vamos a ver bien qué es desempleado, que está buscando trabajo y no consigue. No, yo por ahora tengo trabajo. ¿Sí? O a lo mejor no buscan, son solamente estudiantes. Claro, no, por eso les pregunto si están buscando. Porque a veces uno está en algún trabajo y también está buscando, pero eso no es ser desocupado. Seguimos. Eh, bueno, vamos a caracterizar. A veces sumo a alguien más. Vamos a habilitar a Yelén. A Yelén es la chica de Sauce de Luna, me parece. Que siempre está comiendo tortas fritas, pero ahora que hace calor, debe estar con el tereré y unas galletas de esas hechas a horno de barro en las panaderías del interior, que son un sueño, ¿no? A Yelén ni nos escuchó. Bueno. Bueno, profe, llegué tarde. Bueno, estaban hablando tus compañeras que sos especialista en hacer pan en horno de barro. Ahí en... Pero cocina yo, así que ¿Sí? difícil. Bueno, a Sí, alguien de la bueno. familia entonces. Seguimos con el desempleo estacional es el causado por cambios en la demanda de trabajo, debido a la estación del año, las temporadas de turismo, otros factores estacionales. ¿Qué se le ocurre a ustedes que son los desempleos estacionales? Por ejemplo, ¿qué actividad? Bueno, no sé, Y un las trabajo actividades en temporada de turísticas. verano. Por ejemplo, la gente que vive en la costa y trabaja del turismo, básicamente tiene más trabajo en el verano que durante el año. Claro, ahí se genera el desempleo estacional en virtud de una época específica del año donde no hay prácticamente actividad. Uno va en invierno a Mar del Plata, que es como la ciudad más importante, más imponente de la costa, y cero movimiento. Y en verano todo estalla, digamos. El desempleo estacional está ligado con eso, está ligado a esa situación. El desempleo friccional está ligado, esa es una pregunta de examen. ¿Cuáles son los tipos de desempleo que se conocen según el autor Mochoni Becker, que estamos dando hoy, que se da habitualmente en economía? El desempleo friccional está ligado al funcionamiento normal del mercado de trabajo y se origina cuando algunos trabajadores dejan su puesto para buscar otro mejor o cuando los nuevos miembros de la fuerza laboral emplean cierto tiempo en la búsqueda de trabajo, ¿sí? Es cuando yo tengo trabajo y
y lo dejo para buscar otro mejor, es lo que estábamos hablando hoy. U otro que tenga las mismas características y que me quede más cerca. Eso sería un escenario ideal, y eso generalmente se da en tiempo de pleno empleo, cuando hay gente que tiene la posibilidad, generalmente porque tiene ciertas características en su currículum, que puede llegar a tener buenas propuestas laborales, que, que puede darse el gusto de cambiar de trabajo a un trabajo más lindo, o que le paguen mejor, o que simplemente esté más cerca de su casa, un montón de características, ¿no? En épocas de crisis y demás, generalmente las tendencias son aferrarse a lo que uno tiene como seguro para llegar a fin de mes. Este es un desempleo que se da en tiempos de crecimiento económico. El crecimiento económico cuando está ligado a la reducción del desempleo. No siempre pasa eso. El desempleo estructural se Juan, debe a por lo... ahí, en Sí, base a lo que, Juan, discúlpame, a lo que vos decías recién, ajá. por ahí cuando uno no elige una carrera, no busca capacitarse, digamos, se deja llevar, llega un momento en que tiene que agarrar lo que hay. Y esos son los trabajos precisamente en donde que nadie quiere, por decirlo. Por eso está bueno, digamos, remarcar esto, que uno está eligiendo, está capacitándose, esto te va a permitir tener un laburo en que te guste hacer, digamos, y no caer en estas situaciones de hacerlo obligado, porque no te queda otra, digamos. Sí, por ahí está bueno. Uno siempre tenemos que intentar ser optimistas, por eso siempre es importante que ustedes aprendan. Da la sensación que con todo el crecimiento que tiene el mundo a lo largo de su historia, hay como una permanente, eh, un permanente aislamiento de lo que es el sistema del trabajo, ¿sí? Es como que el trabajador tiene que ser cada día más calificado para poder formar parte de un esquema competitivo, si no es como que uno se va quedando afuera del sistema, ¿sí? Ni siquiera como profesional, la mayor parte de los profesionales ganan muy poco, no es como antes. Hace 40 años atrás uno se recibía abogado, médico, lo que sea, y tenía el destino salvado. Hoy no. Eh, el sistema es cada vez más injusto y es un punto que nosotros debemos tratar para que sepamos que afuera de lo que estamos estudiando acá hay una calle, hay una vida que tiene muchos inconvenientes. Entonces, todo lo que nosotros podamos aprender, no solamente lo que está ligado a lo que estudiemos, va a ser un valor agregado que vamos a tener a la hora de desenvolvernos. Sobre todo lo que se está dando mucho en la actualidad es el trabajo virtual, el manejo de redes, el manejo de sistemas, la posibilidad de trabajar desde la casa. Lamentablemente, creo yo, tiene que ver con una nueva situación de precarización laboral que se da, porque muchas empresas grandes contratan gente para que labure desde su casa, no les dan nada, se ahorran los costos laborales de RT, de juicio, de un montón de situaciones, eh, y no tienen ni siquiera costos fijos de pagar alquileres en grandes oficinas, sino que se cumple el trabajo desde la casa, digamos. Por ejemplo, a mí, creo que Cristian en muchos días, nosotros básicamente hacemos gran parte de nuestro trabajo de nuestros hogares. Tiene que ver todo con este nuevo sistema del advenimiento de la pandemia, ¿no? Cómo reconfiguró las actividades laborales. No sé si quieres decir algo, Cristian. No, perfecto, sigamos. Desempleo estructural, por ejemplo. eh, Perdón. El desempleo estructural se debe a desajustes entre la calificación o localización de la fuerza de trabajo y la calificación requerida por el empleador. Es lo que yo les digo. Pero nosotros, es ahí donde está nuestro rol de ciudadanos. Hay proyectos económicos, modelos económicos de sociedad, de país, que requieren mano de obra o sectores del trabajo cada vez más calificados. Nosotros, como ciudadanos que integramos una población de 46 millones de habitantes y casi 30 millones de población económicamente activa, es decir, en condiciones de trabajar, ahora lo vamos a ver, de 18 a 65 años, deberíamos pretender un proyecto económico de país que nos incluya a todos
al tipo que tiene 4 magíster y 5 doctorados, y también a la persona que por múltiples desigualdades que le ha tocado vivir en su vida, no tiene la posibilidad de acceder a un buen trabajo. Entonces, en eso también nosotros tenemos que demandar como ciudadanos un proyecto de país que no solamente incluya a los más calificados, sino que también incluya a aquellos que siempre van quedando fuera del sistema, ¿no? Y es ahí donde entran a jugar muchos programas sociales, ¿no? Porque hay mucha gente que lamentablemente, por haber sido dejada de lado a lo largo de mucha historia, de mucho tiempo de nuestra historia, hoy no cuenta con los elementos necesarios como para salir a generar un ingreso y un trabajo digno. Y hablamos de digno porque después plantean el no quieren trabajar y demás, pero muchas veces el no quieren trabajar está ligado a situaciones laborales prácticamente esclavas, donde uno tiene que ir a laburar 8 horas por día y gana ingresos menores a la canasta básica alimentaria. ¿Alguien tiene idea? ¿Escuchó algo de noticias de esta semana de cuánto es la canasta básica alimentaria? No, esta semana no he visto. Bien. La canasta básica alimentaria está en 29.160 pesos. Según datos de agosto, o sea, una familia tipo de 2 adultos y 2 menores necesita 29.160 pesos en la Argentina para no ser indigente, es decir, para poder comer todos los días. Solamente eso. La canasta básica total está en 66.000 pesos. Eso es para no ser pobre. Fíjense que si ¿cuántos laburos van a buscar ustedes a un comercio, a trabajar en algo? Estamos hablando de una jornada de 8 horas, ¿no? Porque a veces uno trabaja menos horas y bueno, se puede prorratear. Pero ¿cuántos laburos uno va y consigue que esté por encima de las canastas? Es muy poco, entonces hay que pretender que tengamos un proyecto de país donde el salario sea digno para que el trabajador, la trabajadora se pueda realizar, pueda pretender soñar, pueda pretender, no sé, mejorar su casa o tener su casa y dejar de alquilar en algún momento, criar sus gurises, cambiar el autito. Si eso no se puede alcanzar con lo que uno hace laboralmente, es porque hay algo que hay que modificar. Pero no para peor, porque a veces se modifican las cosas para peor. Es ahí donde nosotros tenemos que estudiar. Tenemos que modificar y exigir para que las cosas sean mejor, no para peor. El desempleo estructural es lo que le decíamos recién, justamente cuando hay una diferencia entre la oferta que requiere calificación y la demanda que no está totalmente calificada. Es el mayor integrante de desempleo. Los trabajadores calificados, que son profesionales, que suelen tener gran cantidad de estudios, se suelen dar el gusto de andar por diferentes trabajos a lo largo de su carrera laboral, ¿sí? Y después está el clásico, están nuestros abuelos, que por ahí no tuvieron la posibilidad de educarse, de acceder a ciertos niveles de formación, que trabajaron 30, 40 años en el mismo lugar, en la farmacia, en el comercio, en alguna oficina pública, y que con su sueldo, en su tiempo, lograron, obviamente acompañados seguramente de su compañera, o depende cómo venga la integración del grupo familiar, lograron sostener familias, cosa que en este mundo tan complejo en el que vivimos no podemos. Y otra cuestión central también es tener en cuenta que hay un trabajo que es cada vez más calificado, que es el que está ligado a los sistemas informáticos. Cuando yo les decía, si ustedes tienen la posibilidad de aprender cuestiones que estén ligadas al trabajo virtual, es un poco por ahí la cuestión. Van a tener mayores aperturas, mayores posibilidades. Un gerente de sistemas de una empresa de primera línea, eso estamos hablando de alta calificación, hoy está entre 600 y 800 mil pesos mensuales de sueldo. Fíjense lo que es el de Ualá, por ejemplo, el que diagrama todo el sistema para que Ualá se llene de riqueza. Obviamente, ese tipo le tiene que pagar una fortuna. Es a mano de obra calificada. Si ese tipo no funciona bien el negocio. Ese sería un ingeniero en sistema. Un ingeniero en sistemas, perfil. pero hoy las O sea, grandes pero ese empresas... es un caso, digamos. O sea, puede haber después muchos ingenieros que estén laburando Sí puede por haber mucho muchos ingenieros menos, en sistema digamos. que estén laburando por 80.000 pesos.
Claro, por eso. Depende de las posibilidades, por 80, eso. 100, sí. Eh, hay de todo, pero les doy un ejemplo que me enteré hace poquito, digamos, de cómo esas Me empresas confundí de invierten, carrera entonces. no, cómo esas empresas invierten en los sistemas informáticos, ¿sí? Que fíjense, hoy a través de una aplicación, a ver la que vende, ¿cómo es que se llama? Rappi, bueno, hay un montón, pero yo veía el otro día la que uno encarga comida. Sí, la, Bueno, esa el generó un delivery. Pedido monopolio. ya. Pedido Claro, pero ya, ya generó rápido. un monopolio, los tipos son cada vez más ricos. Está espectacular la app. Uno entra, te avisa quién viene, cómo se llama, qué hora llega, qué zapatillas tiene, por dónde viene. Todos esos O detalles son sea, a ver, rápidos. Juan, ¿Eh? digamos que uno tendría que elegir, en principio un consejo que yo puedo darle, lo que a uno ¿Te más o menos gusta? le gusta, lo que, claro, porque después imagínate que vos armás tu vida en función de tu trabajo, de lo que vos Claro. haces. Entonces, estar en un laburo que odias, que no te gusta, donde te frustras todo el tiempo, o sea, terminás mal, digamos. O sea, A por mí eso me está da la bien que ustedes sensación, están en turismo, la gente que está en turismo imagino que es porque le gusta. y ahora se va a reactivar el turismo, así que seguramente sigan. Aparte Bueno, yo Argentina, ¿eh? Ujú. Que yo quería contar respecto a lo que estaban hablando recién, que acabo de volver de la Feria de las Carreras porque estuve ahí en el stand de la Facu. Ajá, Y, y sí, que es verdad lo que decían, que toda la gente, tipo la gestión, como que te pasaban ahí, se iban todos a la de tecnología, digamos. Y por ahí pibes Claro. venían y decían, todo un grupito de una misma escuela, y, tipo, con la chomba de la promo y todo. Queremos ver la Claro. licenciatura en sistema de no sé qué cosa, y yo, no, acá no es. Acá estamos más en la parte de gestión. Le digo, no, 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 no me importa, porque a mí me dijeron que era en oro verde y no sé qué. Digo, bueno, entonces anda al stand de tanto, pero sí, real, que están como muy en esa. Como que saben también no, que el Igual se yo tema llaman es que creo turismo también porque la generación de ustedes está que, atravesada por la tecnología. Ustedes ya sí, nacen y ya están sacando, tienen Instagram, digamos, ¿sí? Toda la generación nueva. Nosotros no teníamos nada de eso. sí, pero es que yo no Eh, entiendo nada igualmente. A pesar de eso, o yo sea, para mí, ustedes igual en turismo pueden hacer un montón de cosas desde muchos lugares. Desde sí, ser guía olvídate. turístico, de trabajar en una oficina, de tener su propio emprendimiento, o sea, no hay Sí, límites, hasta la digamos, parte esa uno de tiene los datos que, también, procesar datos para las la parte aplicaciones. también, Sí, sí, podés hacer estadística referida al tema turismo, podés sí, desarrollar hay programas muchas para el cosas. turismo, para el Estado. Mira, el otro día estaba averiguando para un circuito turístico te llevan a atravesar la cordillera en 5 días, son como 3 noches, 4, y te sale por persona 70.000 pesos y dormís en una carpita en el medio de la cordillera, o sea, sí, y bueno, eso me está, han está contado dirigido eso. a gente que viene de afuera. ¿Mm? Tengo dos amigos ¿De qué? periodistas que estuvieron conmigo el año pasado acá, una pareja, que me contaron esa historia. Se la recomiendo que Ujú. la averigüen ustedes. Es impresionante. La mayoría de la gente se vuelve, llama, o cae una ambulancia y te lleva, porque no se la bancan. Son muchas alturas, es muy hostil Es caminando, es todo, vos tenés días No, acá hacen de parte en 6 horas mula, en esa que te caminando. digo yo. En la que te digo yo También, hacen eso lo parte en elegís vos. mula. Si vos querés, ¿Sí? lo elegís en mula o lo haces caminando. Sí, sí, estaría bueno Te hacerlo. tendrías que comprar una mula como para empezar a ir practicando. Sí, es que es eso, te venden más que Bueno, nada vamos a la ir viendo. experiencia, digamos, porque después es verdad, dormir ahí Claro, en medio de la nada de en una llevarte ahí carpita y que, guiarte, digamos. O sea, exacto. claro, Y las actividades que son es hacer un fogón y tocar la Es guitarra. O que sea, eso, imagínense digamos, que la gran mayoría de la gente en este país que labura está metida por ahí en una oficina, en un comercio, están todos cansados, estresados, viendo siempre lo mismo. Te ponen, es como ir a una película, atravesar ese tipo de cosas, no te olvidas más, claro, lo sí, contás todo el tiempo. Bueno, sí, olvídate. eso tiene que sí, ver con está la muy bueno. creatividad del turismo también. Entre Ríos es una ciudad muy turística. Fíjense que ustedes aquí, como futuros egresados, pueden, así como estuvo en su momento el dueño de Ualá, que creó algo maravilloso. No estoy hablando desde la tecnología, sino desde la creatividad. Ustedes pueden diseñar creativamente cuestiones que estén vinculadas con el turismo, combinando obviamente todas las características de todas las materias que ustedes dan, ¿no? El otro día me pasó algo muy lindo como docente,
estaba en un rinconcito cubano, se llama un lugarcito acá de Paraná, no sé si lo conocen, y me vio un Sí, alumno del año va. pasado, virtual, así como ustedes, que yo a algunos los conozco porque me muestran la cara, la mayoría ni los logro registrar a lo largo del año, y me dice, bueno, quería agradecerle, profe, porque el año pasado aprendí un montón, yo venía cursando muchas veces la materia y no lo podía sacar, y de hecho mi compañera puso un proyecto turístico, hizo un proyecto empresarial, y bueno, yo le ayudé con los cálculos y bueno, pero tiene que ver con eso, con lo reconfortante, pero tiene que ver con la creatividad que yo les decía a ustedes. Tienen que nutrirse de cada una de las materias para sacar lo mejor de sí, para tener alguna idea de cómo funciona el mundo y animarse. Obviamente que los contextos tienen mucho que ver. Hay contextos que uno puede arriesgar mucho más que en otros momentos donde hay que retraerse, ¿no? Sí, Eso. aparte de adaptarse a la situación, porque por ejemplo, no sé si mandé a nuestro grupo, pero ahora el lunes tenemos una charla que la conseguí yo, por eso quiero que todo el mundo vaya Vamos. eh, con una chica, Ajá. Sí. con una chica Tiziana no, española no que escucho. tiene una página, o sea, ella es periodista, pero ahora en la pandemia hizo una página sobre viajes y también como que empezó a relacionar el periodismo con los viajes y hace entrevistas, sube Claro, blogs también mira y qué es bueno. como su trabajo hoy en día. Entonces también como que se readaptó a eso y ahora bueno, nos va a dar la charla ella el lunes, nos va a contar Está cómo muy hizo, bueno. digamos, para llegar Ujú. hasta ahí y Y todo eso. fíjense hoy que mucha gente que tiene talento, dicho sea de paso, está utilizando, por ahí nos vamos un poquito, pero tiene que ver con la realidad y para eso sí te tiene que servir la materia, para charlar un poco de lo que vivimos. Utiliza las redes sociales. Yo tengo dos clientas muy importantes acá de Paraná que son de las trading topics, no sé cómo se diría, en esta red, ¿cómo es que se llama? En TikTok, ¿sí? Donde hay mucha gente creativa que genera contenidos muy, muy interesantes y que explota en un segmento de gente que son, creo que ustedes ya serían como medios viejos, es como medio más adolescente, como de 12 13 a 20 21 todo ese segmento consume TikTok de una manera impresionante y bueno, hay que entender un poco cómo funciona todo eso. Y hay gente que genera muy buen contenido y que vive de eso, lo mismo que en YouTube, lo mismo que en otras redes también son otras maneras, ¿sí? Obviamente que esas empresas se hacen cada vez más ricas, pero es la posibilidad que tienen, fíjense si vos sos músico, ¿no? Que antes si eras músico y tenías talento y si no te convocaban en algún lugar, no tenías chance. Hoy te conseguís una buena camarita con la guitarra, te filmás y empezás a subir videos y el talento se vende. O sea, no hay posibilidad, a veces no, pero hay que animarse nomás. El talento se vende y la gente lo consume, digamos, esa es la posibilidad, es una herramienta de apertura que te da hoy Internet. Y vos, no sé, quizás haces una buena balada y te vende de Paraguay, de cualquier lugar de Latinoamérica, digamos. Uno atraviesa un montón de fronteras que en segmentos chicos, acá en Paraná hay un montón de bandas de música muy interesantes que no tienen posibilidad de llegar a otros lugares para tener mayor repercusión. Tampoco trabajan mucho el tema de redes y esas cosas, pero bueno, son desafíos a tener en cuenta en el futuro. Y por último, teníamos el estructural, el desempleo cíclico, y ahora vamos a hablar. El desempleo cíclico tiene lugar cuando los trabajadores y en general los factores productivos quedan ociosos debido a que el gasto de la economía durante ciertos periodos a lo largo del ciclo es insuficiente para dar empleo a todos los recursos, ¿sí? Para los clásicos, a ver qué dice esto. Para los clásicos, la función agregada de oferta de trabajo es creciente con el salario real, en el sentido en que los trabajadores estarán dispuestos a ofrecer una cantidad mayor de trabajo cuando el salario real aumente, ¿sí? Ahora vamos a leer la otra escuela. En el modelo clásico, si existe desempleo, este es voluntario o friccional, pues los salarios nominales son totalmente flexibles. En el modelo keynesiano, los salarios nominales son rígidos a la baja y puede haber desempleo involuntario. Acá hay una cuestión que hay que tener en claro, que lo podemos llegar a aclarar,
valga la redundancia. Pero hay una perspectiva ortodoxa, básicamente, de la economía, que considera al trabajo no como un derecho, sino como un costo, ¿no? Entonces siempre la perspectiva, la visión que se le da al trabajo es desde una perspectiva empresarial, ¿no? Entonces ven, bueno, si yo tengo una empresa, gano 10 pesos y los trabajadores me salen 5, voy a tener mayor competitividad porque utilizan ese término, mayor competitividad, si logro que los trabajadores ganen menos, ¿sí? Todo lo que son aumentos de paritarias o luchas sindicales y demás para mejorar el rendimiento salarial de los trabajadores, hay un amplio sector doctrinario de la ortodoxia económica que de alguna manera no lo dicen directamente, pero utilizan otras terminologías. En cambio, desde una perspectiva keynesiana, heterodoxa, el trabajo es el mecanismo central para el funcionamiento de la economía. Tiene que haber esto es pregunta de examen, ¿no? Para que lo vayan grabando y para que vean después la nota. ¿Cuál es la perspectiva ortodoxa y heterodoxa en relación con el trabajo? Para los heterodoxos, los keynesianos, el trabajo es central en la dinamización del mercado interno y de la economía. Si hay salarios que superen a la inflación, es decir, salarios reales importantes, buenos, que tengan gran capacidad de compra, la economía ingresa en ese ciclo virtuoso que tiene habitualmente y se comienza a generar no solamente una mejor calidad de vida para esos trabajadores, sino un crecimiento de la economía del país, ¿sí? Porque desde la otra perspectiva ortodoxa puede haber crecimiento de la economía, pero lo que existe es concentración, porque no hay distribución en el sector asalariado. No hay distribución porque hay salarios cada vez más magros. Eh, Son perspectivas a analizar, pueden ser discutibles, pero uno lo trata de explicar con herramientas lo más sencillas y atendibles posible. No sé si, Cristian, querés hacer alguna consideración. No, no, estoy totalmente de acuerdo, lo explicaste muy bien. Muy simple, digamos. Claro, porque uno después va al libro, ¿no? Podríamos agregar alguna filmina ahí. Uno va al libro, se confunde, por eso tomen nota, vean los videos, cuando estos videitos los tienen que repasar, después ustedes tomen apuntes, charlenlo. Por ahí un dirigente alguna vez dijo que el salario del trabajador tenía que alcanzarle para comprar los alimentos, o sea, quiso decir que los alimentos deberían estar baratos en la economía y que le quede dinero para hacer otros gastos, todos los otros gastos. Y esos otros gastos son lo que Juan Pablo dice que dinamizan la economía porque van al comercio, tiran de la demanda, eso tira de la industria y genera nuevo empleo y se produce el círculo virtuoso. ¿Y a qué llamamos círculo virtuoso? Para que nos entendamos mejor. Ustedes son laburantes, ¿no? Y tienen un salario digno, un salario que supera la inflación, un salario bueno en términos reales. Y fíjense lo que hablábamos al principio. ¿Qué van a hacer? ¿Van a ir a depositarlos en dólares en una cuenta en Suiza o van a consumir? El laburante, como ustedes, como nosotros, cuando tiene un mango lo consume. Entonces, ¿qué hace cuando lo consume? Se compra una mejor pilcha, sale el fin de semana, cambia de marca de birra, pretende cambiar el autito, se ahorra unos mangos, se saca un crédito, mejora la casa, se va de vacaciones. Todo eso, irse de vacaciones, por ejemplo, cuando el laburante gana bien, hace que ustedes, como profesionales del turismo, tengan más y mejor laburo, ¿sí? Es toda una rueda que está íntimamente ligada a la distribución de la riqueza. En cambio, desde la perspectiva ortodoxa, cuando el trabajador gana cada vez menos para aumentar la competitividad, entre comillas, de las grandes corporaciones, lo que hace que ustedes trabajen cada día más y el salario les alcance cada vez menos y que la riqueza se concentre en muy pocas manos. ¿Nos entendimos por ahí? Sobre todo en turismo, que imaginemos que la persona que hace turismo primero cubrió todas sus necesidades básicas. O sea que el salario le debería permitir cubrir su necesidad de alimentación, de vestimenta, de vivienda, y después, con el excedente, hacer turismo. O sea que, con más razón nosotros que estamos en este rubro. Así es, así es. Seguimos. Fíjense acá.
Trabajo y población. La población es el conjunto de seres humanos que viven en un área determinada, ¿no? Hoy hablamos, Argentina tiene alrededor de 46 millones de habitantes. El factor productivo trabajo es la parte de la población que desarrolla las tareas productivas, ¿sí? Tenemos población activa, población inactiva. Dentro de la población activa, que es lo que hablábamos hoy, tenemos los ocupados y los desocupados. Hoy hablamos que población tiene 46 millones, yo les tiro los números a grandes rasgos. La población activa de esos 46 millones es de alrededor de 28, 30, ¿sí? Millones. De ahí tenemos los ocupados y los desocupados. Fíjense que la desocupación es de alrededor del 10%, o sea que hay alrededor de 3 millones de personas sin trabajo, un dato que no es para nada eh, alentador. Y fíjense que dice ocupados en sentido estricto y subocupados. Los ocupados en sentido estricto tienen un trabajo remunerado, aunque se hallen de baja por enfermedad, y los subocupados realizan un trabajo remunerado, pero durante un tiempo inferior a lo normal, como por ejemplo los que tienen un empleo estacional, ¿sí? Que trabajan de vez en cuando. Los desocupados reúnen las condiciones de edad y capacidad física y mental para realizar un trabajo remunerado y no lo encuentran, ¿sí? Fíjense que en Argentina tenemos, reitero, una población activa de alrededor de 28 30 millones de habitantes y un índice de desocupación que orilla el 10% de la población. Población económicamente activa. Y en relación con la población económicamente no activa, fíjense que hay un rango etario con la población económicamente activa que es de 18 a 65 años, de que uno tiene edad de trabajar hasta que uno tiene edad de jubilarse. ¿Cuál es la población inactiva? Jubilados o retirados, escolares y estudiantes, amas de casa, personas que no trabajan y aunque pueden no buscan empleo, incapacitados para trabajar. Fíjense que en Argentina, y siempre tiro números redondos, hay que ser más específicos, pero de una población de 46 millones, tenemos 30 que es población activa y tenemos 16 que es población inactiva. Es un montón. De esos 16, la mitad son jubilados, un poquito más. ¿Se entiende? Sí, las mujeres se jubilan a los 60 Sí, las mujeres se jubilan a los 60. y los Pero hombres bueno, así, 65. así está determinado el parámetro de... Esta es pregunta de examen, Ulises. ¿Qué es la población? Distinga población económicamente activa e inactiva. ¿Qué le pareció la guía de la unidad 6? ¿Alguien la estuvo viendo? Hubo una alumna que no sé si está acá, me preguntó y yo me recontracolgué con una filmina sobre el tema de, no sé si era el libre cambio o el proteccionismo, pero está todo en las filminas, no se detengan con eso. Hoy vamos a llegar como hasta la filmina 20 por ahí y lo liquidamos la semana que viene. Estamos en la 14, esta curva de Philip no la vamos a ver. Véanla después si quieren para alguien que le toca hacer un final en otra. Vamos a ver inflación, ¿sí? La inflación es el aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios de un país durante un periodo de tiempo sostenido normalmente en un año. Ese concepto es importante que lo sepan, pero más que nada sepan qué es la inflación en términos concretos y no que escuchen algo abstracto. Hay muchas inflaciones, ¿no? La inflación de demanda, ahí te marca con los desplazamientos, que lo vamos a ver después en la curva, tienen lugar, sin embargo, porque yo soy bastante renuente a estas maneras de dar un poco clase porque se lo aleja un poco de la realidad. Me parece que hay que hablar en otro lenguaje, algo más llano, más entendible para todos. Y cuando empezamos con los gráficos, estudiamos de memoria los gráficos y cuando pasaron 35 minutos que salimos de la clase no nos acordamos más. Los desplazamientos de la curva de demanda heredada tienen lugar, sin embargo, cuando se altera cualquiera de los factores que afectan el PBI y equilibrio distinto del nivel de precios. ¿Alguien se acuerda cómo se integra el PBI? Consumo más inversión más
exportaciones netas. Tipos de inflación. Qué tema este para debatirlo también, ¿no? La inflación de consumo o demanda. Esta inflación obedece a la ley de la oferta y demanda. Si la demanda de bienes excede la capacidad de producción o importación de bienes, los precios tienden a aumentar, ¿sí? Muchas veces se dice, para trasladarlo a un lenguaje mucho más sencillo, que cuando recién veíamos esa visión heterodoxa de la economía de ponerle recursos a los trabajadores, esa, esa presión que ejercen aumentando la demanda los consumidores al tener mayor cantidad de recursos en los bolsillos, hace que comiencen a escasear los productos, ¿no? Y eso determina que comiencen a aumentar los precios y ahí se genera inflación. Eso es relativo. Desde la escuela ortodoxa utilizan mucho ese mecanismo de justificación justamente para no aumentar los salarios. Pero bueno, no sé, Cristian, si querés decir algo. Sí, ¿no? Que hay varias causas, digamos, de la inflación, serán como 5. No sé Ujú. si están más adelante, ¿no? Están después. Por ahí Sí, nosotros en la cátedra tenemos una postura distinta a los monetaristas. Que bueno, si vos querés seguir avanzando y lo vamos explicando. sí, fíjense, pasé varias filminas porque son muy técnicas ahí, pero vayan a inflación de costos, ¿no? Esta inflación ocurre cuando el precio de las materias primas, cobre, petróleo, energía, etcétera, aumenta, lo que hace que el productor, buscando mantener su margen de ganancia, incremente sus precios, ¿sí? Esto se genera, por ejemplo, a ver, bueno, está la inflación importada, quería dar un ejemplo que no condice, pero cuando aumentan determinados elementos, está muy claro ahí el petróleo, el cobre, por ejemplo, cuando aumenta la nafta, la mayor parte de los servicios y de los productos aumenta, porque la nafta es un componente del flete, y el flete forma parte de casi, de casi todos los elementos, de todos los productos que se trasladan. De hecho, la nafta es mucho más barata en Buenos Aires que acá, porque acá ya tenemos el costo del flete que incide en el valor del producto. Así que hasta ahora vimos la inflación de demanda, inflación de costos. Hay algunas que no sé si están acá, ahí tenemos el gráfico y demás. Nosotros no le vamos a tomar el gráfico, le vamos a preguntar qué tipos de inflación existen. Hablamos de inflación de demanda, inflación de costos. No sé si están acá, pero le vamos a agregar. Por eso está bueno que participen en esta clase. Y que tienen que ver con muchas cuestiones actuales. Está la inflación ligada al tipo de cambio, ¿no? Que esa inflación está íntimamente vinculada con el aumento del dólar, básicamente, que es la moneda que homogeneiza todas las monedas del mundo. Y si aumenta el tipo de cambio, se traslada eso siempre a los precios en pesos, ¿sí? Y ahí también hay niveles de inflación. Fíjense que ahora se ha podido controlar algunos precios vinculados a ciertos productos necesarios para nuestra canasta básica, gracias a que también se ha logrado contener el incremento del dólar, que en el primer año de gestión del último gobierno aumentó bastante y en este segundo año aumentó muy poco. Es decir, que un aumento del tipo de cambio es una devaluación, lo vimos en la anterior unidad. Y otra, por ejemplo, otro tipo de inflación, porque siempre se habla de que la inflación es multicausal. Los ortodoxos plantean que la inflación está ligada exclusivamente a la emisión de dinero, ¿no? Y la emisión de dinero tiene que cumplir con ciertos parámetros, ciertas pautas del Banco Central. Es una absoluta falacia porque en la gestión que terminó en el 2019 prácticamente no hubo monetización de la economía, pero hubo casi 60% de inflación anual en el último año. Entonces, esa hipótesis que utilizan desde la ortodoxia económica para sostener que la causa de la inflación es la emisión de dinero, no tiene nada que ver con la realidad en la Argentina, ¿sí? Y otra causa de la inflación también, y recién hablábamos de los costos,
puede ser el traslado de los precios internacionales al mercado interno. Fíjense que, y eso es independiente del tipo de cambio, porque el tipo de cambio puede estar fijo, y si a mí me aumentan el valor del maíz a nivel internacional, ¿no? En dólares, a eso eso termina repercutiendo ese valor del maíz, por ejemplo, como aumento del costo del pollo, ¿no? Que es un insumo que nosotros utilizamos para alimentarnos permanentemente, y así con El muchísimas, maíz. el maíz, sí, justamente, o el trigo con el pan, todo lo que se exporta generalmente genera un desequilibrio, pasó con la carne, un desequilibrio en el mercado interno porque como la rentabilidad en dólares es mucho más importante para los que llevan adelante la actividad, desabastecen el mercado interno y lo venden al mercado internacional. Y eso trae consigo que le traslademos al mercado interno los precios del mercado internacional. Y bueno, y ahí es donde tiene que estar el Estado. Si el Estado no regula eso, no lo regula nadie. Entonces, cuando hablan de que el Estado no tiene que existir, que no exista el Estado es que nosotros no tengamos a nadie que nos defienda. Ahora bien, lo que debemos requerir es que quienes forman parte del control del Estado estén a la altura de las circunstancias para poder defendernos como ciudadanos. Juan, no sé si Y, viene después, pero estaría faltando la inflación de las imperfecciones de mercado, ajá, como la, comentala, no, creo que no estaban las Filminas. no Ajá, está esa, no. esa es la existencia de monopolios, oligopolios, en donde, digamos, estos eslabones fuertes en la cadena de valor tienen la capacidad de imponer sus precios, digamos, y nadie les puede decir nada. Son los, digamos, los dueños de las distintas cadenas de valor en cualquier rama de la economía. Los hay en el acero, los hay en los alimentos, en los aceites, etcétera, en lácteos, en la cervecera. O sea, son muy pocos oferentes que entre ellos se ponen de acuerdo, hacen una cartelización, se llama, y bueno, y de esa forma consiguen subir artificialmente, digamos, los precios en detrimento, por supuesto, de la gran mayoría de los asalariados. Fíjense, tenemos muchos ejemplos para hablar de eso, pero, y anoten esto que dijo el profe, tiene que ver con la existencia de monopolios, con la existencia de la concentración de la riqueza. Fíjense, vamos a dar el ejemplo de un servicio, que es Cablevisión. Cablevisión tiene 10 millones de usuarios en Argentina, es decir, un tercio de la población económicamente activa tiene Cablevisión. Eh, es el más poderoso en términos de comunicación, hoy en día tiene internet, cable, todo. Es como que van abarcando todo. Y ellos son tan poderosos que hacen lo que quieren con el precio, inclusive no respetar las restricciones o las regulaciones que se hacen desde el Estado. Es que Eh, no tienen competencia. y por eso mismo, Hay justamente lugares lo en que está donde diciendo. están ellos solos y bueno, ¿es eso o es nada, digamos? Porque fíjense, de la población económicamente activa, que es casi 30 millones, 10 tienen cablevisión. Y no es que todo el resto de los 20 tenga otra empresa, no, habrá 5 millones más que tienen cable. El resto no tiene cable, no paga todos esos servicios millonarios para muchos bolsillos, ¿no? Porque hay que llegar a fin de mes. Y hoy está 4 o 5 mil pesos un servicio de cablevisión con internet y demás. Entonces ellos imponen el precio que se les canta, ¿sí? Y no hay una regulación. Algunos creemos y pretendemos que ante la esencialidad que tiene, por ejemplo, Internet, debiera haber un sistema de Internet, y ya lo hemos hablado en clases anteriores, que sea del Estado y que sea a precios populares para que pueda acceder todo el conjunto de la población. Porque el Estado lo que no tiene que tener nunca es un interés de lucro, sino un interés justamente de solucionar las demandas y las brechas que se han abierto por los sistemas de desigualdad. En cambio, las empresas como Cablevisión pretenden, sí, generar una rentabilidad que muchas veces a expensas de esquilmar los bolsillos de nuestros laburantes. Un tema a tener en cuenta que después también se da, por ejemplo, hay un conocido empresario que le hemos dado de los más ricos de la Argentina, que aglutina la mayor cantidad de industrias alimenticias. Entonces tiene el monopolio para formar el precio de los alimentos sin competencia. Y ellos te dicen el aceite tal vale tanto,
y te imponen ese precio, porque no tenés otros aceites en el mercado que puedan competir y porque el tipo también hace lobby con las góndolas de los supermercados, se pone en el primer lugar. Todo el tema de las góndolas, que hay una ley de góndolas que no se ha podido aplicar, es un tema central también para entender este tipo de cuestiones. Ese causal de la inflación, la existencia de monopolios y de la concentración de los mercados es central. Ténganlo en cuenta. A ver, ¿qué citamos? La inflación de demanda, la inflación ortodoxa de emisión de dinero, la inflación de costos, la inflación que está ligada al tipo de cambio, la inflación que está ligada a los precios internacionales de commodities, y la inflación que está vinculada, qué lindo ruido de pájaro que hay por ahí, y la inflación que está vinculada justamente con la existencia de monopolios que concentran diferentes sectores, ya sea de servicios o de bienes. ¿Se entendió? Esa es pregunta de examen. Esa es Los pregunta de tipos de examen. inflación. Y ahí viene lo que es la hiperinflación y la deflación. La hiperinflación se da cuando las tasas son superiores al 50% mensual. Esto siempre lo preguntamos en examen, ¿sí? Vamos a agregar una filmina que tenga que ver con las inflaciones que se conocen. El tema de la hiperinflación se dio en la Argentina a fines de los 80, después no se volvió a dar nuevamente. No ha habido escenario de 50% de inflación mensual, sería prácticamente insostenible. Para que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Cuando lo manifiesten en términos de respuesta de examen. Y la deflación tiene un lugar cuando desciende el nivel general de precios y la tasa de inflación es negativa. Ha ocurrido en la década del 90, cuando existía el sistema de convertibilidad, tuvo algunos meses que existía deflación, ¿sí? Generalmente los economistas que tienen una perspectiva heterodoxa y que son aquellos que pretenden que el mundo crezca pero con mayor justicia social, hablan de que no es bueno ni la alta inflación ni la deflación, sino que existan niveles de inflación pequeños, de 4 o 5 puntos anuales, ¿sí? Que sean manejables y que siempre el salario se vaya imponiendo a la inflación. Eso es central. Y eso es todo lo que tenemos para decir de la guerra de Vietnam. Eso es todo lo que tenemos para decir en el día de hoy. Llegamos a la 35, la clase que viene a ser más chiquita, pero ya tenemos bastante avanzada la unidad 7. No sé si tienen algo para aportar. Ahí tenemos, muy bien cómo avanzaron, canasta básica, me gusta eso. Ya saben encontrar el INDEC, ahí estoy mirando lo que pusieron en el grupo. Luján publicó el informe de las canastas, y Rocío dice que recién sale y que no va a poder entrar. Igualmente, es importante que, que pueda ver la clase grabada después. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe, Si está les bien. parece. Ajá.